ya grande. Eh, lo que les decía era que nos falta el séptimo taller y la tercera cátedra, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Esas dos pruebas, ese taller y esa cátedra estaban, ¿cómo se dice esto? Estaban agendadas, calendarizadas para la otra semana, ¿ya? Para el miércoles de la otra semana y para el viernes de la otra semana. En el fin de bajar un poco la carga académica, tanto para usted y para mí, eh, en lo que se planteó, lo que vamos a hacer va a ser un trabajo, ¿ya? El domingo de esta semana o el lunes de la próxima semana, le vamos a subir un trabajo. Esto van a ser ejercicios, preguntas, conceptos, y van a tener una semana para hacerlo, ¿ya? Esa semana va a ser hasta el domingo de esa semana, no me acuerdo qué domingo era, el domingo 17, van a tener para poder subir su trabajo, ¿ya? Este trabajo va a ser el séptimo taller y la tercera cátedra al mismo tiempo, ¿ya? Entonces va a tener mucho peso ese trabajo. Por lo tanto, esta semana son las últimas clases, ¿ya? Probablemente la última clase sea el lunes de la próxima semana, ¿ya? Esa probablemente sea la última clase. Bueno, para no perder más tiempo, comencemos. Cuando ustedes, para poder conectar esta última unidad con algo que ya han visto, cuando ustedes vieron la actividad de energía del laboratorio, se dieron cuenta, ¿cierto?, que la energía mecánica en ausencia de fuerzas externas, como un roce, eh, la energía mecánica, ¿cierto?, que la energía mecánica era la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. La suma de esas dos es la energía mecánica y en ausencia de fuerzas externas, esa energía mecánica se conserva, ¿ya? Una energía va a aumentar, la otra va a disminuir, pero siempre la suma va a ser la misma. Al introducir fuerzas externas, ¿cierto? Cuando introducimos roce acá, introducimos una fuerza de roce, eh, la energía mecánica empieza a disminuir, ¿ya? La energía cinética más la energía potencial gravitatoria ya no siempre va a ser la misma, no es constante. ¿Y dónde se transforma esa energía? Aparece un nuevo concepto, ¿ya? Que es la energía térmica, o como lo vamos a llamar aquí adelante, más adelante, energía interna, ¿ya? La energía interna, esta energía térmica, está relacionada con lo que pasa adentro del cuerpo, adentro de las partículas del objeto, ¿ya? Térmica, ¿por qué? Porque generan calor al sistema. ¿Y qué ciencia estudia este calor? ¿Qué ciencia estudia esta energía térmica? Pues es lo que vamos a estudiar ahora, que es la termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos causados por los cambios de temperatura, presión y volumen, ¿ya? Es decir, que es la ciencia que estudia en sí, la temperatura, ¿ya? La temperatura es un estado. Los distintos cambios de estado, los distintos cambios de temperatura me generan cambios en su presión, en su volumen, ¿ya? Todo esto lo estudia la termodinámica. Vamos a ver conceptos como, ¿cierto?, como el concepto de algo caliente, de algo frío, y cuando algo se tocan se transmiten un fluido, o sea, como una energía. Esa energía, más adelante vamos a conocer que es el calor. Cuando le empezamos a enseñar dinámica, les decimos que la fuerza ejerce, ¿cierto? Ejerce movimiento, ejerce una rotación, ejerce movimiento, ¿cierto? Y ahí respondemos a las leyes de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Genera una rotación, ¿cierto? Y ahí cumplimos el torque, que es R cruz F, pero también le decimos que genera una deformación, ¿ya? Esa deformación, el primer paso para poder estudiarla, ¿cierto?, para poder relacionarlo con lo que estábamos hablando antes, con la mecánica, es la termodinámica, ¿cierto? Para poder generarle, cuando le generamos calor a un objeto, cuando le aumentamos la temperatura, lo estamos deformando. También vamos a estudiar el cambio de las partículas internas de un cuerpo, ¿ya? Cuando nosotros le generamos calor a un cuerpo, sus partículas no quedan estáticas, ¿ya? Sus partículas se mueven, cambiando su energía. Y también, como les comentaba, nosotros hemos estado viendo termodinámica en todo el momento, en todo el curso,
pero simplemente no lo hemos mencionado. ¿Ya? Cuando tenemos un roce, ¿cierto? Cuando tenemos una persona, ¿cierto?, ejerciendo una cierta fuerza, y tenemos un roce apuntando al lado contrario, la energía mecánica no se conserva. ¿Por qué? Porque este roce que tenemos acá no está generando un cierto calor, le está cambiando la temperatura de nuestro cuerpo. Lo que sucede es que crece la energía térmica y la energía mecánica va a empezar a dejar de ser constante en todo momento. Así, ¿ya? Esos son como los conceptos en sí que vamos a ver en esta unidad. Pero primero, antes que todo, ¿qué es la temperatura? ¿Ya? Hablando de temperatura, es decir, que las cosas se calientan, las cosas se enfrían. La temperatura es la noción de qué tan caliente o frío es un objeto. ¿Ya? Simplemente es eso, es más que nada es un estado de caliente o es un estado de frío. Bueno, entre caliente y frío igual hay muchas subestados que también se podría decir que tienen una cierta temperatura. Como, ¿cierto? Un café está caliente o un helado está frío. Bien. Si se dan cuenta, decir que algo caliente o que algo está frío es sumamente subjetivo. ¿Ya? Hay gente que, no sé, toma café súper caliente y lo encuentra normal, o gente que le echa, no sé, agua al té y lo encuentra caliente todavía, o gente que come, no sé, helado mientras está lloviendo y no les da frío. ¿Ya? Eso es súper subjetivo, cuando algo está caliente o cuando algo está frío. ¿Ya? ¿Cómo nos quitamos este subjetivo? Ya sabemos que hay cosas calientes y cosas que están frías. ¿Ya? Es súper intuitivo eso. Pero necesitamos una medida. Necesitamos algo con que medirlo para que no exista esa discrepancia. No que esto está caliente, no que esto está frío. Para eso necesitamos cuantificarlo. Necesitamos medirlo. ¿Ya? Antes de poder medirlo, definamos el contacto térmico. Ese contacto térmico es cuando dos objetos con temperaturas diferentes están en contacto y se produce un intercambio de energía. ¿Ya? Cuando yo tengo un objeto caliente y un objeto frío, y obviamente yo los toco, los junto, ¿cierto? Los produzco, le genero un contacto. No es un cualquier contacto, es un contacto en específico, es el contacto térmico. ¿Ya? Ambos cuerpos buscarán estar a la misma temperatura. Como se ve en la imagen, se tiene un cuerpo con una temperatura roja, una temperatura caliente, ¿cierto? Aún no estamos hablando de números, no sé qué número es ese, pero solo sabemos que es caliente. Tenemos una temperatura alta, una temperatura caliente y una temperatura azul, una temperatura fría. Cuando yo toco esos objetos, ambos cuerpos van a buscar tener la misma temperatura. El cuerpo caliente le va a ceder energía al cuerpo azul, al cuerpo frío, y van a llegar a un estado, acá al final, van a llegar a un estado donde ambos van a tener la misma temperatura. ¿Ya? Este estado de que ambos tengan la misma temperatura es el equilibrio térmico. ¿Está bien? El equilibrio térmico, ya nos quitamos como un peso de encima. Tenemos cosas calientes, tenemos cosas frías y tenemos cosas que están a la misma temperatura, ¿ya? Que alcanzaron el equilibrio térmico. Como por ejemplo, esta imagen que tenemos el mismo café y el helado de antes, los podríamos juntar, los podríamos tocar y ambos van a ponerse a la misma temperatura. ¿Ya? El café va a dejar de estar tan caliente y el helado va a dejar de estar tan frío. Van a llegar a una temperatura media en donde ambos van a llegar a la misma temperatura. Con esto, con esta idea de que los cosas en contacto van a llegar a la misma temperatura, generan un equilibrio térmico, definamos la ley cero de termodinámica. ¿Qué nos dice la ley cero? Dice que si, perdón por la imagen, está un poco pixelada, dice que si A y B están en equilibrio térmico, ¿ya? Es decir, que la temperatura de A es igual a la temperatura de B, y si la temperatura de B es igual a la temperatura de C, esto es súper obvio, pero es una ley. Se dice
Por lo tanto, la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de C. Como que dicen, por lo tanto, A y C están en equilibrio térmico. Si se pusieron en contacto, no habría transferencia de calor. ¿Ya? A y C en sí no están en contacto. ¿Ya? Pero como B y C están en equilibrio y A y B están en equilibrio, A y C, por ende, deben estar en equilibrio. Como se puede ver aquí en esta imagen, tres objetos conectados, al pasar el tiempo, van a llegar a tener el mismo equilibrio térmico, la misma temperatura, la ley cero. ¿Ya? Si te preguntan por qué se llama la ley cero, es porque los físicos de estos tiempos primero escribieron la primera ley de termodinámica y después escribieron la segunda ley de termodinámica. Ya, pasaron varios años y se dieron cuenta de esta propiedad, ya, que era una propiedad súper importante y que la estaban aplicando en todo momento, pero era necesario escribirla. ¿Ya? Entonces, para no borrar la ley uno y la ley 2 le pusieron ley cero. Esa es la historia de por qué se llama ley cero. ¿Cómo vamos a medir esto? ¿Cómo vamos a medir la temperatura? Vamos a utilizar termómetros y escalas de temperatura. ¿Ya? ¿Por qué es necesario medir la temperatura? Porque la temperatura nos produce cambios en nuestro objeto. Nos puede producir un cambio de volumen, un cambio de tamaño, un cambio de presión, la resistencia eléctrica, ¿cierto? Hay objetos que si los calientan ya dejan de ser tan buenos conductores eléctricos, y el color. ¿Ya? Cuando calentamos algo, usualmente su color aumenta. Más adelante vamos a ver que eso es debido a los movimientos de las partículas internas. Vamos a utilizarlo, vamos a medir eh, todo esto con termómetros. ¿Ya? El más común, el más utilizado, es el termómetro en Celsius, ¿cierto? En grados Celsius, que ¿cierto? Es una barra de vidrio que adentro tiene un líquido, ¿ya? Un líquido rojo, azul, que usualmente es mercurio, mercurio o alcohol. ¿Ya? Eh, por otro lado, también existen termómetros claro, estos termómetros funcionan con contacto térmico, ¿cierto? Sí, estos termómetros usualmente están en contacto o con el ambiente, no dice la temperatura del ambiente, o en contacto con uno y no dice nuestra temperatura, o el contacto de cualquier cosa, para diseñar esa tal temperatura. Existen otros termómetros, que es con el que estamos más relacionados últimamente, que es con este termómetro electrónico, ¿ya? El termómetro electrónico que no necesita tocarnos para poder medir nuestra temperatura, ¿ya? Esto está muy relacionado con la radiación que emitimos, ¿ya? Es algo como muy afuera del curso, que no tiene mucho que ver, pero es relacionado con la radiación que nosotros emitimos. El termómetro absorbe esa radiación, la transforma en una corriente eléctrica y nos da un cierto número, ¿ya? Ese cierto número está relacionado con nuestra temperatura, ¿ya? Entonces, aprovechando estas propiedades que nos generan la temperatura, como el cambio del volumen y el cambio del tamaño, utilizamos esas propiedades para poder medir la misma temperatura, ¿ya? El mercurio, el mercurio recibe cierta temperatura, su volumen crece o baja, ¿cierto? Y nos da un cierto valor, ¿ya? Ahora, ¿qué valor vamos a ver? Eso se llama la escala de temperatura y vamos a ver tres tipos de escala de temperatura, ¿ya? Como se pueden ver aquí, en este caso, tenemos una barra que tiene aquí un C de grados Celsius y un F de grados Fahrenheit, ¿ya? No es que uno sea mayor que el otro, simplemente son dos formas de ver cómo lee la temperatura. ¿Qué son los grados Celsius? Los grados Celsius, la escala de Celsius, son los que son más utilizados comúnmente, ¿ya? ¿Y de qué se basa? Se basa en tomar los dos puntos claves del agua. ¿Se acuerdan que de media el agua, imaginemos que eso es agua, a bajas temperaturas se transforma en hielo, se transforma en hielo,
y en altas temperaturas se transforma en gas. Ya, en gas. Esto pasa a una temperatura en específico. ¿Ya? Y esas temperaturas son los márgenes de los grados Celsius. ¿Ya? Eh, el punto del hielo del agua, ¿ya? Punto de fusión, ¿cierto? Ese es el estado de fusión, cuando de líquido a sólido. Cuando el agua pasa a ser hielo, se dice que ese es el punto de hielo del agua. ¿Ya? Como no tenemos un número fijo, hasta el momento no sabemos nada no tenemos un número fijo, necesitamos algo con que medir la temperatura. Digamos que cuando el agua pasa a ser hielo, estos son 0 grados Celsius. ¿Ya? Ese es mi límite inferior de esta escala. Cuando el agua pasa a ser hielo, son los 0 grados Celsius. Cuando el hielo, perdón, cuando el agua pasa a ser vapor, punto de vapor del agua, punto de evaporación, eh, estos son los 100 grados Celsius. ¿Ya? Y esa es la escala de grados Celsius, ¿ya? Que es de 0 a 100. Donde 100 es cuando el agua se va a transformar en vapor. ¿Ya? Entonces, entre 0 y 100 podemos dividirnos como nosotros queramos, como más nos conviene, poder medir las temperaturas. Pero esto igual tiene un cierto problema, porque eh, los objetos con los que medimos las cosas, esto es muy útil para poder medirnos varias cosas, como medir la temperatura de las personas, medir la temperatura del ambiente, pero tenemos un límite, tenemos un cierto grado de posibilidades de medir, tenemos siempre una frontera, que es que estamos utilizando un termómetro. ¿Ya? Y el termómetro está hecho con otro material, ¿ya? Como bien había dicho, mercurio, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? El mercurio, el mercurio también se transforma en hielo y también se transforma en vapor, ¿ya? También tiene puntos de hielo y también tiene puntos de vapor. No me lo sé exactamente. Por ejemplo, algo así había leído anoche, que el de mercurio era menos 37 grados Celsius, algo así por ahí. Y de punto de hielo. Y el otro punto de vapor, sería como 80, como más de 100, 120 y algo. No me acuerdo muy bien. Digamos que 120 20 grados Celsius. Ya, no me lo sé exactamente. Pero estábamos limitados bajo eso. Más abajo de menos 37 no podría medir, y más allá de 120 tampoco podría medir. ¿Ya? Estaríamos limitados por el material que estamos utilizando acá. ¿Ya? Y podríamos decir, ah, pero cambiamos el material. Pero ese material también va a tener su punto de agua y su punto de hielo. También va a haber un punto donde va a estar limitado por sus propiedades físicas. Por lo tanto, se buscó, este termómetro es súper común, es súper útil en la vida cotidiana, pero también necesitamos buscar otros métodos para poder medir más rangos de temperatura. ¿Ya? Esta es la escala de Celsius, que está limitada por el material. Busquemos otro método, buscaron hace años, ¿cierto? Buscaron más métodos para poder medir temperaturas más altas y poder medir temperaturas más bajas. Para eso, crearon un termómetro que está a base de gas, a base de la presión de gas. ¿Ya? Y son esos termómetros que ustedes ven, no sé, en algunas fábricas, que son como este relojcito, ¿ya? Donde está como conectada una máquina que está emitiendo mucho vapor. ¿Ya? ¿De qué consta este termómetro? El termómetro de gas. ¿Ya? Aquí, como una especie de simplificación del termómetro, tenemos un gas a una cierta temperatura, y como bien mencioné, al aumentar o disminuir la temperatura, su volumen va a crecer o va a disminuir. ¿Ya? Mientras crezca o disminuye, aquí tiene como una especie de nivel. ¿Ya? Este nivel va a subir o va a bajar. ¿Ya? Y eso me va, se me va a traducir en una cierta medida. ¿Ya? En una cierta medida, o en este caso, en un cierto, como especie de reloj, ¿ya? Una cierta medida. ¿Ya? Va a estar midiendo la presión de lo que genera el gas, si está midiendo altas temperaturas o menos temperaturas. Este método es súper bueno
porque no estamos limitados, ¿cierto? Con que el gas se pase a líquido o se pase a sólido. Simplemente estamos midiendo la presión, la deformación que sufre el gas a aumentarlo o disminuir la temperatura. ¿Ya? Y aquí, con este termómetro, se descubrió algo, perdón, con este termómetro, se descubrió algo súper interesante. ¿Ya? Para distintos gases, ¿cierto? Fíjense aquí que tengo una gráfica de presión versus temperatura. Acuérdense que el termómetro de gas me mide temperatura dependiendo de la presión. A mayor presión, mayor temperatura, ¿cierto? Porque esto va a crecer, este pitón va a bajar y la regla va a subir. ¿Ya? O en este caso, la manilla va a subir. Eh, Podríamos medir, ¿cierto? Por una presión cero, vamos a tener mayor presión, mayor temperatura, ¿ya? ¿Cierto? Para un cierto tipo de gas, para un gas en específico. También para distintos gases y así sucesivamente. Pero haciendo estos cálculos, haciendo estos gráficos, los científicos de esa época se dieron cuenta de algo interesante. Que también podríamos, ¿cierto?, tener temperaturas negativas, ¿cierto? Temperaturas bajas sobre cero, temperaturas, ¿cierto?, que lo relacionamos con el frío. Y si nosotros extrapolamos todas las líneas, las temperaturas, todas las líneas de presión versus temperatura, ¿cierto? Si quisiéramos medir más gases, distintos gases, siempre va a pasar lo mismo. Van a extrapolar estas líneas hasta que la presión sea cero. Hicieron para cada gas, la extrapolaron hasta que la presión sea cero. No va más allá porque si no la presión sería negativa y eso no tiene sentido físico. Van para allá y van para allá. Sería como un área negativa. Y así sucesivamente se dieron cuenta de algo. Y como hay un punto físico posible, que es cuando la presión es cero, porque la presión no puede ser negativa, va a llegar a una temperatura mínima a la que todos los objetos van a poder llegar. ¿Ya? Y esto es, eh, ¿cómo se llama? Esta temperatura son 273,15 grados Celsius. Menos 273,15 grados Celsius. ¿Ya? Eso también lo conocemos como el cero absoluto. ¿Ya? Este cero absoluto es el cero máximo que pueden llegar los objetos. Más allá de esto no se puede. ¿Ya? Con esto se generó un nuevo límite inferior. ¿Ya? Hasta el momento habíamos trabajado con un límite inferior de 0 grados Celsius hasta un 100 grados Celsius, pero tenemos un nuevo límite inferior, que es menos 273,15 grados Celsius. Y ahora bien, conociendo este nuevo límite inferior, que es la temperatura más baja que pueden llegar los objetos, se define una nueva escala de temperatura. Esta escala de temperatura la llamamos escala de Kelvin, ¿ya? Que conocemos como cero absoluto, que su cero es los menos 213,15 grados Celsius, ¿ya? Entonces, es una nueva forma de medir la temperatura que es la escala Kelvin, ¿ya? Se escribe de esta forma, ¿cierto? T solito o T Kelvin, ¿ya? También se le conoce como temperatura absoluta. ¿Por qué ese nombre? Porque viene en base del cero absoluto, del cero mínimo que pueden llegar todos los objetos, ¿ya? Entonces, la segunda escala que vamos a medir la temperatura, la escala Kelvin. ¿Cómo lo podemos transformar de una temperatura a otra? Con esta ecuación. Tenemos temperatura Celsius, será igual a la temperatura absoluta, que ya vimos que es la temperatura en Kelvin, menos 213,15. ¿Ya? Si la temperatura fuera cero, si la temperatura de Kelvin fuera esta, cero, la temperatura del Celsius sería menos 273,15. ¿Ya?
Simplemente es una conversión de temperaturas. Muy similar a conversión de unidades, pero con un poquito diferente, un poquito más buscado, más rebuscado. Y por último, la tercera escala que vamos a utilizar es Fahrenheit. ¿Ya? Esta es una escala más estadounidense, pero también es muy utilizada, que se basa igual a los Celsius entre el punto de hielo del agua y el punto de vapor del agua, pero al punto de hielo no le dice 0 grados Celsius, sino que le dice 32 grados Fahrenheit. ¿Ya? Ni idea por qué le dieron así, por convención yo creo. Y la temperatura de vapor ya no les dice 100 grados Celsius, le dice 200 grados Fahrenheit. ¿Ya? Es lo mismo es prácticamente lo mismo que el Celsius, pero cambiando los bordes. Ya no es 0, es 32 y ya no es 100, es 202. ¿Cómo nos podríamos pasar de una para otra? Pues teniendo la siguiente relación, que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32 grados Fahrenheit. No es que una temperatura, no es que una escala sea mayor que otra, que una escala sea más caliente que la otra, simplemente es distintas formas de leer algo. ¿Ya? Como por ejemplo acá, la punto fusión del agua, punto fusión del agua, que era 200 grados, era 0 grados Celsius, es lo mismo que decir menos 273 Kelvin, no, ¿sí? O lo mismo que decir 32 grados Fahrenheit. No, perdón, eran 273 positivos. O que menos 273,15 grados Celsius es lo mismo que 0 Kelvin, o lo mismo que menos 460 grados Fahrenheit. Bien. O el punto de ebullición del agua, que son 100 grados Celsius, es lo mismo que 373 Kelvin o 212 Fahrenheit. ¿Ya? No es que una escala sea más caliente que la otra, simplemente es otra forma de verlo, de ver la temperatura. ¿Ya? Es como cuando veamos la masa en kilogramos o en libras, es lo mismo. Simplemente es otra forma de verlo. Y un ejemplo. Pensamos que tenemos 26 grados Celsius y queremos pasarlo a Fahrenheit. Tenemos una temperatura que ¿cierto? Son 26 grados Celsius, una temperatura que está en Celsius y queremos pasarlo a Fahrenheit. Busquemos la relación que me juntaba yo esos dos. Tenemos que la temperatura en Fahrenheit son 9 quintos por la temperatura en Celsius más los 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Cuántas temperaturas queremos cambiar? Queremos cambiar 26 grados. 9 quintos por 26 grados Celsius será más 32 grados Fahrenheit. Eso será igual a 78,8 grados Fahrenheit. Recuerden, niños, que si no entienden algo, si están muy perdidos, simplemente díganlo, coméntenlo. Si hay algo que he comentado antes que no ha quedado claro, simplemente escríbanlo, díganlo. Veamos otros ejemplos. Dice, una varilla de aluminio registra una temperatura de 60 grados Fahrenheit. ¿A cuántos Kelvin, o temperatura absoluta también les podrías decir, y grados Celsius equivale eso? ¿Ya? Tenemos 60 grados Fahrenheit. Sabemos que la temperatura en Fahrenheit es 9 quintos, temperatura en Celsius, más 32 grados Celsius. Grados Fahrenheit. Quiero saber cuánto es 60 grados Fahrenheit en Celsius.
Entonces voy a despejar los Celsius de acá. Y va a ser esos 60, pero en Celsius. Serían 60 menos 32 por 5 dividido en 9. Eso va a ser menos 32 por 5 dividido en 9, 15,5 grados Celsius. Eso va a ser la temperatura en Celsius. Por otro lado, quiero saber cuántos son 60 grados Fahrenheit, pero en Kelvin. Y si se dan cuenta, yo no tengo una relación que me relacione Kelvin con Fahrenheit, ¿cierto? Tengo temperatura en Fahrenheit con grados Celsius y tengo eh, grados Celsius con temperatura absoluta o temperatura en Kelvin. Así que debo buscar una relación que me relacione ellos dos. Sería cierto que la temperatura en Fahrenheit es 9 quintos por la temperatura en Celsius más 32 grados Fahrenheit. Pero por otro lado, sabemos que 9 quintos temperatura en Celsius será igual los Celsius con Kelvin están dados por esta relación. Entonces sería temperatura absoluta o temperatura en Kelvin menos 273,15 grados Celsius más 32. Y cuanto queríamos saber eran 60 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ¿no es cierto? Es temperatura absoluta, no le pongo subíndice. Sería 60 menos 32 por 5 novenos más 273,15 grados Celsius. Entonces será igual a la temperatura absoluta. Entonces, déjenme ver si está bien. Sí, está bien. 60 menos 32 por 5 dividido en 9 más 273,15. 288,70 kelvins será la temperatura absoluta. Y así, sucesivamente, les dejo un ejercicio a ustedes que dice, el punto de fusión del AU, que lo que es cobre, sí, cobre, del cobre, es de 1336,15 kelvins. ¿Ya? ¿Cuánto equivale eso a Celsius y a Fahrenheit? Aquí lo mismo de antes, se lo dejo a ustedes, busquen las ecuaciones de antes. Si no tienen una relación directa entre Fahrenheit y Kelvin, pueden utilizar los Celsius como medio. ¿Ya? El Celsius es como el puente entre Fahrenheit y, eh, ¿cierto? Y Kelvin. ¿Dudas, consultas con respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto varios conceptos. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algo que no entendieron? Hasta el momento solo hemos visto métodos, formas de medir la temperatura, ¿ya? Formas de decir cuando algo está caliente o algo está frío, sin que sea algo subjetivo. Está buscando una forma de cuantificarlo. Y ya le hemos mencionado tres formas para poder cuantificar la temperatura, ¿ya? Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Por otro lado, siempre les voy a dejar este ejercicio abierto a ustedes para que ustedes practiquen de cambio de temperatura. Y estamos viendo algo. Estamos, hasta el momento, no hemos mencionado algo. Que tenemos, ¿cierto? Algo caliente. Tenemos algo caliente tocando
algo frío, y eso va a pasar el tiempo, el objeto caliente le va a ceder energía al objeto azul, al objeto frío, y ambos, a continuación, van a permanecer en la misma temperatura. Pero esa energía que yo le digo, esa energía que le transmite el cuerpo rojo al cuerpo azul, esa energía no le hemos puesto nombre todavía. No hemos dicho qué cosa es. Esa energía que le pasa un objeto a otro, la definimos como calor. ¿Ya? ¿Qué es el calor? Calor es la energía que se propaga espontáneamente desde un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. ¿Ya? Lo que le expliqué recientemente, ese cambio de energía se llama calor. ¿Ya? No confunda con temperatura, ya son dos cosas diferentes. La temperatura es el estado que tiene un objeto en cierto punto, en cierto momento. El calor es la energía que le transmite un cuerpo al otro. Y la definimos como la letra Q, Q mayúscula. Como bien habíamos mencionado al principio de la clase, al presencia de energía térmica, o sea, presencia de calor, estamos generando algo al sistema, ¿cierto? Se está generando un cambio de temperatura. ¿Qué es en verdad ese cambio de temperatura? Si nosotros, por ejemplo, viéramos este vaso de agua, vieron ustedes ese vaso de agua estático, nosotros podemos decir que no tiene energía, ¿cierto? No tiene potencial gravitatoria, no tiene cinética, ¿cierto? Está quieto. Pero adentro del cuerpo, si nosotros le generamos una cierta temperatura, ¿cierto? Si nosotros le pusiéramos, no sé, fuego, si le pusiéramos fuego, algo va a pasar adentro del objeto, ¿ya? Sin la necesidad de generar un cierto desplazamiento, sin una necesidad de darle una cierta altura, una velocidad, ¿ya? Sus partículas por dentro van a empezar a moverse, ¿ya? Sus partículas de agua van a empezar a moverse más rápido y las fuerzas moleculares o pueden ser más atractivas o, o se pueden disminuir. ¿Ya? En el caso de que generarle calor al agua, las fuerzas entre las partículas van a empezar a disminuir, ¿cierto? De a poco transformarse en vapor. Y esos dos movimientos, el cambio de velocidad y el cambio de atracción de fuerza entre las partículas, se puede traducir en energía. ¿Ya? El cambio de velocidad en una energía cinética microscópica, ¿cierto? Microscópica, que es de pequeño, de partículas, y las fuerzas moleculares, ¿cierto? De que se traen las moléculas, están asociadas a una energía potencial, ¿ya? También microscópica. No lo confundan con la energía potencial elástica ni la energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Es otra energía potencial que está relacionada con la atracción de las partículas. ¿Ya? La suma de esta energía cinética microscópica y esta energía potencial microscópica se le llama energía térmica. Es una energía térmica. O como vieron en el laboratorio, o sea, perdón, energía interna, y como vieron en el laboratorio, energía térmica. Antes de seguir hablando con la energía térmica y energía interna, quiero hacer un pequeño hincapié, una pequeña relación con lo que es calor, relacionando un poco con lo que hemos visto en el curso hasta el momento. Y es muy similar cuando nosotros le generamos un trabajo a un cuerpo. Cuando nosotros le realizamos un trabajo a un cuerpo, estamos generando, ¿cierto? Un cambio de velocidad, un cambio de altura, un cambio de posición. En el fondo le estamos traduciendo esa fuerza que aplicamos, generamos cierto trabajo y ese trabajo se traduce, ¿cierto? En un cambio de energía. Estamos agregando energía al sistema. Entonces, si generamos un trabajo cero, el cuerpo no se mueve y por lo tanto no se genera un cambio de energía en el cuerpo. Si generamos un trabajo distinto de cero, el cuerpo se mueve y va a cambiar su energía. En el fondo, ¿qué hacía el trabajo en todo este momento? El trabajo le introduce energía al sistema, ¿ya? Para lograr que la energía del sistema vaya variando. El calor es algo es lo mismo, ¿ya? Nosotros generamos calor, ¿cierto? O sea, perdón, nosotros tenemos dos cuerpos con distintas temperaturas. El cuerpo caliente le otorga energía al cuerpo frío, ¿cierto? Y
esa energía que se transmite es el calor, ¿ya? En el fondo, el trabajo y el calor son muy parecidos, ¿ya? Ambos constan de darle energía al sistema. Como dice aquí bien, el calor es una unidad de energía transferida por la diferencia de temperatura. Por lo tanto, tanto el calor como el trabajo son maneras de transferir energía a un sistema, ¿ya? Simplemente es eso, es lo que hemos visto hasta el momento, pero ahora le ponemos un nombre, ¿ya? Ese cambio de que ambos cuerpos lleguen a estar en equilibrio térmico es debido al calor. ¿Cómo se mide el calor? Se define la medida caloría, ¿ya? ¿Qué es una caloría? Es una unidad científica que sirve para medir la cantidad de energía, ¿ya? Para medirla, mesurarla, se calcula una caloría es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua a 1 grado, un grado Celsius. Me explico que, por ejemplo, aquí tenemos 1 gramo de agua, 1 gramo de agua, y pasamos de 20 grados Celsius a 21 grados Celsius. ¿Ya? Esa energía que se dio es una caloría. No sé si alguien no lo entiende, pero tienen 1 gramo de agua y el cambio de pasar de una temperatura a otra, 1 grado Celsius, esa energía necesaria para hacer el salto de 1 es una caloría. Cuando dice aquí, cuando 1 gramo de agua se calienta a 1 grado Celsius, haremos gastado una caloría de energía. Esa es la medida del calor, energía. También los estadounidenses y los europeos tienen otros tipos de medidas como el BTU, Unidad Térmica Británica, ¿ya? Que es lo mismo, pero de vez de 1 gramo es una libra y después del Celsius es Fahrenheit, ¿ya? Por ejemplo, aquí tienes una libra de agua y la energía necesaria para pasar un libro de agua de 1 grado Fahrenheit, ¿cierto? De 1 grado Fahrenheit a otro, como por ejemplo acá de 75 grados Fahrenheit a 76 grados Fahrenheit, la energía necesaria es un BTU, ¿ya? Una unidad térmica británica. Es otra forma de medir la caloría. Ahora bien, con esto terminamos la clase, con este último concepto. Está claro notar que el calor está relacionado con la variación de temperatura proporcional. El cambio de temperatura va a ser dependiente de cuánto calor se ha gastado en el objeto, cuánto calor ha ingresado. Pero me falta introducir otra variable más en esta relación. Esta relación, que es que no todos los objetos transmiten el calor de la misma forma. Hay objetos que se calientan más fáciles, hay objetos que es difícil que se calienten, no hay objetos que se enfríen más fácil, hay objetos que cuesta que se enfríen. ¿Ya? Para ello, introducimos un nuevo concepto que es la capacidad térmica. ¿Ya? Calor específico y calor íntimo. Que es la capacidad térmica o también dicho capacidad calorífica. Se define como la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de esa muestra en 1 grado centígrado. ¿Ya? Es decir, es una especie de resistencia de qué tan fácil o qué tan difícil cierto objeto transmite el calor, ¿ya? Y qué tan difícil es que aumente o baje su temperatura. Como vemos bien, como mencioné, el calor está relacionado con la temperatura y también va a ser directamente proporcional a su capacidad calorífica. Capacidad calorífica. Y si bien despejando la capacidad calorífica, tendríamos cierto C mayúscula, capacidad calorífica, es igual al calor sobre la variación de temperatura. Nos interesa estudiar, como estamos viendo aquí, como hemos visto aquí, que la caloría es en un gramo de agua, ¿cierto? Está en unidad de masas, está bajo una masa, igual que para el BTU, una unidad británica. Nos gustaría estudiar esta capacidad del cuerpo, pero por unidad de masa, ¿ya? Por 1 gramo de masa.
Para eso definimos el calor específico y es con el que más vamos a trabajar, con el calor específico, que es la capacidad calorífica, pero por unidad de masa. En conclusión, calor específico es el calor dividido por la masa del objeto dividido por la variación de la temperatura. Bien. Como bien comentaba, este calor específico o esta capacidad calorífica es lo mismo, pero el calor específico está en unidades de masa, está dividido por la masa, que es lo que nos interesa para estudiarnos de un gramo a otro. ¿Ya? Es más fácil estudiarlo así. Y esto se puede ver en todo el tiempo, en todo momento. ¿No? Como por ejemplo aquí, en la naturaleza, si tanto el agua como la tierra reciben los mismos rayos del sol, ¿cierto? Deberían tener la misma temperatura, pero no es así. Realmente la tierra está más caliente que el agua, o a veces no, a veces al revés. ¿Y por qué la tierra está más caliente que el agua? ¿O por qué ciertos objetos, si le aplicamos la misma calor, un objeto se calienta más que el otro? Y es porque tienen distinto calor específico. ¿Ya? Un objeto transmite el calor mucho más fácil que el otro. ¿Ya? El agua transmite el calor más fácil ¿cómo se dice? Que la tierra. ¿Ya? El calor específico es una medida de resistencia de un material para cambiar su temperatura. En un caso cotidiano, ¿cierto? Pongamos una cuchara de metal y una cuchara de madera en agua caliente. Obviamente, por experiencia propia, ¿cierto? Todo nos ha pasado esto, que la cuchara de metal, al pasar el tiempo, va a estar muy caliente y la cuchara de madera va a estar normal, va a estar fría, ¿cierto? No va a estar caliente. Y eso es porque el calor específico de, de la cuchara de metal es menor que el calor específico de la cuchara de madera, ¿ya? Es decir, que la cuchara de metal, el metal en sí, transmite mucho más fácil el calor y es mucho más fácil cambiarle su temperatura. A diferencia de la madera, como tiene un calor específico alto, va a costar mucho cambiarle su temperatura, va a costar mucho que se caliente. Y este calor específico, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Calor específico, ¿cierto? Ya ha sido medida para distintos objetos, ¿ya? Como el agua, ¿cierto? Que calor específico se mide en calorías dividido en grados Celsius, en gramos por grados Celsius, o también, cambio de unidad, en joules, joules, acuérdense que también es energía, dividido en kilogramos por grados Celsius, ¿ya? Y ya hasta hoy en día se conoce el calor específico de muchos objetos y ya, no sé, la gente que realiza construcciones y realiza obras sabe qué objeto utilizar para generar un cierto cambio de temperatura. Entre menor sea el calor específico, más fácil va a ser que conduzca calor. Finalmente, la ecuación con la que vamos a trabajar sería calor sería igual a la masa por el calor específico dividido la variación de la temperatura. Y vamos a dejar estos ejemplos para la clase del viernes. Ya son las 9. Dejemos estos ejemplos para la clase del viernes y vamos a continuar el viernes. Resumen, vimos hartas cosas hoy día. Que es la termodinámica, es la física que estudia los efectos causados por los cambios de temperatura. ¿Ya? Un cambio de temperatura me genera un cambio de presión, un cambio de volumen, un cambio de color, etc. Mismos, mismos conceptos como calor, ¿cierto? No, conceptos como cambio de formaciones, ¿cierto? Cambio de la energía interna del cuerpo y la producción de calor producida por la fricción, ¿cierto? Que esto le comentaba que tuvimos siempre presente en la termodinámica, simplemente no lo mencionamos. La temperatura, ¿cierto? Es la noción de cuando algo es caliente, algo es frío, pero eso es subjetivo, necesitamos medirlo, ¿ya? Para antes de medirlo, definamos la tercera ley de termodinámica, la ley cero de termodinámica, que, ¿cierto? Es que si A y B están en equilibrio, ¿cierto? Que tienen la misma temperatura y B y C están en equilibrio, A y C, por ende, deben estar en equilibrio.
Aquí vimos varios ejemplos y le explicamos las 3 escalas para poder medir la temperatura, ¿cierto? La medida a través de termómetros y utilizamos los grados Celsius comúnmente, ¿ya? Lo que utilizan cotidianamente, que se basa entre el 0 y el 100 de los puntos límites del agua. Los termómetros de gas, que no tienen, ¿cierto?, el límite del material, y que nos demostró, ¿cierto?, el cero absoluto, que son los menos 273.15 grados Celsius. Con ese cero absoluto se puede definir una nueva escala conteniendo el límite, este cero absoluto, ya que son las escalas Kelvin. Tenemos esta relación de transformación. Y finalmente tenemos un paralelo a los grados Celsius, que son los grados Fahrenheit, ¿ya? Que de vez de 0 es 32 grados Fahrenheit y de vez de 100 son 212 grados Fahrenheit en esta relación de conversión. Y simplemente hay que saber cómo leer ambas escalas. Y un pequeño ejemplo de cómo cambiar de temperatura. Les dejé un ejemplo abierto a ustedes. Y definimos calor y energía interna. Calor es, ¿cierto?, es esa energía que pasa de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ¿cierto?, que al final nos genera en un equilibrio térmico. Y la energía interna es ese cambio de temperatura, ese cambio de energía que se produce dentro del cuerpo que está recibiendo energía. Un cuerpo que está recibiendo energía, sus partículas internas se van a empezar a mover más rápido y sus fuerzas moleculares entre las partículas o puede aumentar o puede disminuir. ¿Ya? Aumentan, ¿cierto? Si, acuérdense del estado del sólido, las partículas del sólido están súper juntas, ahí sus fuerzas moleculares aumentan. O acuérdense las partículas del gas, que las partículas de gas están más dispersas, ahí sus fuerzas moleculares se disminuyó. ¿Ya? Toda esa fuerza de aumentar o disminuir es una energía potencial. La suma de esas dos energías es la energía interna. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve la energía interna. Hicimos, ¿cierto?, una relación entre el trabajo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Me enseñó algo de energía potencial. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. No sé si te acordáis de la media que cuando te enseñan cómo son las partículas en los objetos, cuando te hacen dibujar un hielo y te hacen dibujar las partículas del hielo y son todas las moléculas súper apretadas. ¿Te acordáis? No sé si Sí, sí, obvio. las Ujú. partículas del agua Sí, también me acuerdo. están como algo separadas, no juntas, pero tampoco tan separadas. O las partículas ya de por sí del gas, Sí. súper lejanas. Esa fuerza, si te das cuenta, entre Ujú. más fuerza hay entre las partículas. Hay más fuerza, ¿cierto? Aquí hay mucha fuerza entre partículas, aquí hay fuerza entre medias y aquí hay poca fuerza entre partículas. ¿Ya? Esa fuerza, esa energía, es la energía potencial. ¿Ya? Es una energía potencial. No es lo mismo que energía potencial gravitatoria y que energía potencial elástica. ¿Ya? Simplemente una energía que me relaciona qué tan fuerte están unidas las moléculas del cuerpo. ¿Ya? Se dice energía microscópica, energía potencial microscópica. Ah, ya entendí. Vale, gracias. Eh, y bueno, esa energía, esa partícula también se mueven y generan cierto movimiento, y eso es una energía cinética microscópica. La suma de ambos dos es energía interna o energía térmica, ¿cierto? Una relación del trabajo con el calor, que el trabajo le otorga energía a los objetos, lo que vimos anteriormente, y el calor, en el fondo, hace lo mismo. El calor le ingresa energía a otro objeto, ¿ya? Ingresa energía del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente. Digamos cómo se medía el calor, ¿cierto? Una caloría, la energía necesaria para aumentar en 1 grado Celsius 1 gramo. Y finalmente, estudiar la capacidad del cuerpo que tiene para transmitir el calor, que es la capacidad calorífica o, en unidad de masa, calor específico. Esto lo retomamos el viernes, veamos un ejemplo de esto y continuamos.
con la primera ley de la termodinámica. Vamos a dejar la grabación hasta acá. Vamos a